Y ahora estamos con Ana Cardoso, que aparte de ser compañera de la UNLA, ya es casi una amiga de la casa, ya la adoptamos, queremos que venga a trabajar con nosotros. Ella es directora de medios de comunicación de Megafon, que es de la Universidad de Lanús, que a diferencia de lo que vimos la semana pasada con Futurock, que es una radio por internet, que está enclavada en un barrio determinado, en una zona determinada, para un público determinado, Megafon trabaja mucho con el territorio, con todo lo que es la parte sur, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, la zona de Lanús y alrededores, y tienen ya otro anclaje con el territorio, otra conversación con las personas que viven ahí, y tiene otra función Megafon ahí. Entonces la idea es que ella nos pueda venir a contar todo el trabajo que hacen, que me parece que es un montonazo, y de ahí poder sacar ideas, robar ideas, contagiarnos, y bueno, nos va a compartir. Así que, Ana, te paso la posta y muchas gracias. Gracias, gracias Andrés, es un placer encontrarlos y encontrarlas por acá. Bueno, estamos, sí, básicamente que estuvo muy bien lo que contó Andrés de presentación. Megafon es casi un multimedio, lo digo graciosa siempre porque nos da un poco de chiste, porque nacimos hace 10 años y fuimos construyendo los distintos medios que hoy tiene la UNLA de una manera muy trabajosa, con mucho esfuerzo y sobre todo movidos mucho por el deseo de transformar una realidad en un territorio particular. Básicamente Megafon nace como una radio, primero, y un espacio de producción audiovisual, que nacen al mismo tiempo. Hoy tenemos, además de esos espacios, un portal de noticias con la mirada puesta en el sur, con una agenda de noticias y de sucesos que no es, o tratamos de trabajar en una agenda que no sea la de los medios tradicionales, lo que se llaman medios hegemónicos, también pensando en medios particulares, regionales. Los medios nacen a partir, los medios de la UNLA, la Universidad Nacional de Lanús nace en 1995, tiene unos 20 y pico de años, y decide, y en todo ese tiempo tiene una carrera de audiovisión, en donde yo además soy docente, no tiene una carrera de comunicación, tiene una carrera de comunicación visual, que es más diseño gráfico, y decide emprender este desafío enorme, que es montar medios de comunicación en su momento a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la tan famosa Ley de Medios. Esa Ley de Medios que pareciera que no estuviera vigente, que aún está vigente, cada vez que puedo lo digo, porque aún está vigente esa ley, lo que no está vigente son algunos de los artículos que en el gobierno previo decidieron decidieron suspender, pero en general la ley está vigente en todo el territorio, salvo por esos artículos. Esa ley nos proponía los espacios públicos, porque la universidad nuestra es una universidad pública, gratuita, depende del Estado Nacional, gratuita para los estudiantes que van a trabajar, no es gratuita porque la financia el pueblo argentino, y tiene un posicionamiento respecto de eso, que está vinculado a este desafío que les contaba de empezar a pensar los medios propios. ¿Por qué está vinculado? Porque la Universidad de Lanús entiende. Les pido porfa que cualquier cosa que quieran interrumpirme y preguntar, o cualquier cosa que no quede clara, me avisan y lo charlamos. Para hacer la noche a los... Muy bien, Anaí. Bien, entendido el comentario. Ahí voy muteando yo, Ana, tranqui. No pasa nada. Bueno, ahí, ¿por qué pensamos que la universidad, por qué empezar pensando los medios desde una universidad pública y gratuita? ¿Y por qué lo vinculo a que gratuito es para quienes van a estudiar, pero la universidad requiere un montón de presupuesto y un montón de esfuerzo del Estado para sostenerla? Porque la universidad piensa que todo su trabajo, no solo la oferta académica, es decir, las carreras que se brindan, las de grado, las de pregrado, las de posgrado, entendemos que la formación de la educación superior tiene que estar vinculada a resolver y transformar la realidad de los territorios en los que habitamos. Tiene que estar vinculado eso, porque si el Estado Nacional, es decir, todos y todas los argentinos y argentinas, financiamos la educación pública, todos los que nos formamos o accedemos a esas universidades, tenemos de alguna manera que aportar al desarrollo de la comunidad toda. Tenemos una deuda pendiente, por eso decimos gratis, pero no lo es.
¿no? Es un poco una responsabilidad colectiva de pensarnos en nuestra formación para poder, con esa formación que nos brinda el Estado, transformar la realidad que nos rodea, detectar problemas que no están resueltos, intentar formas novedosas de resolverlas. Y en el tema de la comunicación, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la universidad decide que es un territorio, no territorio literal, sino un espacio de trabajo donde hace falta trabajar. ¿Y por qué les digo esto? En general nosotros en Megafon, previa a la pandemia y de este trabajo medio virtual, medio presencial que ahora estamos atravesando, teníamos una línea de trabajo que estaba muy vinculada a que la comunidad, de las organizaciones de la comunidad, las escuelas, los espacios, los sindicatos, tuvieran acceso al espacio de medios de la universidad para poder dar voz y entender cuáles son esos problemas que la universidad debe poner un ojo, debe prestar atención. Y en la comunicación, entendiendo la comunicación como un derecho humano, ¿no? Pensada como un espacio donde las personas que habitamos debemos sentirnos mínimamente representadas, por supuesto nunca vulnerados nuestros derechos, nos encontrábamos en cada una de las visitas que recibíamos, por ejemplo, de escuelas. Han venido muchísimas escuelas de todos los niveles, desde jardín de infantes hasta profesorados, a visitarnos y a charlar con nosotros en Megafon. Lo primero que nos empezaba a pasar, para darles un ejemplo, de miles que podemos dar, es que si nosotros, incluso ustedes también, que estimo viven en Capital, no sé si será así, pero vamos a darlo por sentado, que hay una diferencia muy importante de cómo se representan en los medios de comunicación, por ejemplo, los jóvenes, las jóvenes, que habitan, y la diferencia que hay con los que habitan en el territorio del conurbano, con urbano al lado de la urbe, aunque somos una urbanización en Lanús, y es uno de los distritos más poblados de toda la provincia de Buenos Aires, y sobre todo el AMBA, teníamos, solía yo hacer, y suelo cuando hago encuentros también por Zoom ahora, preguntar cuándo fue la última vez que nosotros, y en el caso de ustedes jóvenes, ¿no?, nos vimos en la tele hablando de alguna problemática que nos preocupe, o hablando de las jóvenes. ¿Cuáles son los temas que los medios abordan y que interpelan o que informan sobre las juventudes? Y en el caso de Lanús, la particularidad de las juventudes en el conurbano. Yo les cuento así de infidencia, no los conté exactamente, pero en todos estos años deben haber pasado 5.000 personas, ¿no?, en 8 años de trabajo, ¿sí? No falló ni una sola vez que cuando yo hago esa pregunta a los grupos que vienen, que todas las noticias que recuerdan de sus propios barrios o de jóvenes de la edad de las personas que nos visitaban, estaban vinculados a problemas de drogas, de asesinatos, ¿no? La representación en medios está completamente estigmatizada. Y el segundo problema que nos aparecía era que cuando empezábamos, decíamos, oh, ok, acá identificamos un problema. Cuando nos referencian por la territorialidad o por la franja de edad que tenemos en los medios que habitualmente se consumen o se llaman medios masivos de comunicación, aparecía que siempre estaban representados de esa manera, y eso es una vulneración de un derecho. Porque la segunda pregunta era, ¿y eso solamente es lo que sucede en tu barrio? ¿O pasan otras cosas? ¿Y cómo nos enteramos de las cosas que suceden en esos espacios? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos entender la foto grande? ¿O sencillamente salimos de casa y hay un asesinato en cada esquina? ¿O lo único que puedo encontrar cuando voy de camino a la escuela es personas que me quieren vender droga? Que parecería que si yo tomo solamente el discurso que aparece en los medios masivos, aparece una realidad que no se condice con la realidad de nuestros barrios. Para nada, porque por ahí viven en Capital, pero por ahí tienen algún familiar que vive en provincia o algo, y les vuelvo, digo, si ustedes piensan y hacen una recolección en la cabeza, no solo pasa eso. En el conurbano hay una forma de habitar el espacio común que en Capital no se da, por ejemplo. Hay un modo de entender las plazas que en Capital tal vez no se vive de la misma manera. Entonces nuestras plazas están llenas de pibes jugando con skate, de la murga que ensaya en la otra esquina, los pibes que se pusieron a rapear en otro lado, los jubilados que cortan la calle porque cumple años uno de sus compañeros y hacen una fiesta y arman una kermés, la sociedad de fomento de venida en club. Pasan un montón de cosas, y cosas bellísimas, que hablan mucho de nuestra comunidad. ¿Y dónde lo vemos eso?
Porque finalmente, y ahí es algo que suelo hacer siempre, cito o parafraseo a Jauretche cuando dice que dice, nosotros nos entendemos como comunidad y la representación que tenemos de nuestra comunidad es una representación tremenda. Es una representación sin salida. Que si nosotros no la morfamos y no prestamos atención, empezamos a encontrar que, y ahí voy a parafrasear a Jauretche, cuando decimos los pueblos tristes no triunfan, no nos podemos entender, no puedo entender cómo hay un genio que vive a la vuelta de mi casa, si acá hay droga nada más, si acá solo suceden cosas horribles, ¿no? Acá están los repitentes, ¿no? En las escuelas, los que les cuesta, los que no pueden. No es cierto, no es cierto. Y empezar a entendernos como comunidad, con lo bueno y con lo malo, es empezar a resolver nuestros problemas y empezar a pensar en conjunto cómo queremos ser como comunidad en el futuro. Ahora vuelvo entonces a los que nos ocupa. Ahí en ese momento fue la presencia concreta de por qué la universidad tenía que tener medios de comunicación. Por qué tenía que elegir el desafío, porque la ley permite que las universidades tengamos medios de comunicación, pero no obliga. Hay universidades que decidieron hacer ese camino y universidades que no. Como les contaba, la Universidad de Lanús tiene esta perspectiva de entender cuál es el problema y transformar la realidad, y a partir de ahí decantó inmediatamente que la universidad tenía que hacer el esfuerzo de pensarse con medios de comunicación orientados al territorio, pensándolo como medio local, que parece hay un montón de prejuicios que uno tiene y no se pone en cuestión. Por ejemplo, esto de los medios locales. Uno cuando piensa en medio local, nos pasaba y nos reíamos al principio cuando empezamos a pensar los medios de la UNLA, cuando uno piensa en un medio local, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Y nosotros nos reíamos y nos aparecía inmediatamente el sillón y el potus con un fondo, y el medio local es el medio es un medio que no le da al piné. Es local porque no le da al piné para ser nacional, como TN o C5N, o no sé, ¿no? Es como... Y entonces lo que nos pasaba era que nuestro desafío tenía que ser 2 veces más, 3 veces más, 1000 veces más, demostrar que un medio local puede tener y necesita tener calidad, necesita pensarse en su identidad, su vínculo con esa comunidad, y empezar a reflejar en los contenidos, en las artísticas, en el modo de pensar la comunicación, cuestionarnos esa comunicación, para poder brindar todo esto que les contaba antes, una mirada diferente, empezar a entendernos como posibles transformadores de la realidad, sin esperar, en el tema medios, que venga alguna respuesta de Palermo, de Capital, que es donde se centralizan todos los medios, ¿no? Y que no debíamos imitar eso, debíamos encontrar cuál era nuestro camino particular. Y eso llevaba mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pensarnos. Es muy difícil pensar la identidad de uno, porque uno es, sencillamente. Y si tiene que empezar a describir esa identidad, ahí empiezan las contradicciones, empiezan los problemas, empiezan los deseos de lo que uno quiere ser pero todavía no es, y cómo se construye eso, y cómo suena eso. Ustedes ahora están pensando proyectos para desarrollar para jóvenes y memoria. Esas son preguntas que les invito a hacerse, por ejemplo. ¿Cómo piensan esa historia? ¿Desde dónde la piensan? ¿Qué colores tiene? ¿Qué colores no tiene? ¿Qué sonoridades? ¿No? Porque lo rico, los que hacemos audiovisuales, lo que más disfrutamos es de eso. Nosotros tenemos un montón de recursos a la mano, el sonido, la imagen, la música, ¿no? Un montón de la palabra dicha de montón de maneras diferentes, épicamente, secretamente, íntimamente, ¿no? Tengo muchas maneras de decir las cosas. Y cuando uno piensa la identidad, ¿no? De propia, empieza a pensar en todas esas cosas, cómo sueno yo, qué es lo que me gusta, qué colores, qué no, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, ¿no? Y dentro de lo que quiero y lo que no quiero, también hay un montón de matices. Entonces el desafío de la universidad fue ese, empezar a pensar sus medios construyendo en el andar una identidad que por lo menos empiece a representarnos, y que se construya en el andar, porque tampoco la identidad no es algo que viene per se, tampoco, ¿no? Es como lo que le representa a uno también cambia con el tiempo, porque uno cambia, la sociedad cambia, ¿no? Entonces es un constante desarrollo de cuestionarse para poder definir o probar incluso cuáles son
esos elementos que nos hacen nosotros y que nos diferencian de otros, no porque necesitemos diferenciarnos, pero en el caso del conurbano hay una necesidad de decir, esto soy, porque todo eso que ustedes dicen no es cierto, o sea, puede ser que suceda, pero también hay robos en un montón de lugares, también hay drogas en otros lugares, digo, no es exclusivo de nuestro territorio, ¿no? Es la necesidad de mostrar la foto grande y poder entendernos e identificarnos con esas posibilidades de lo que podemos ser y lo que no queremos ser, y de eso se tratan los medios, básicamente la búsqueda de los medios de la Universidad de Lanús. Y ese es nuestro trabajo fundamental. Trabajamos muchísimo con la Defensoría del Público, porque cuando apareció y se creó, porque saben que la Defensoría es un organismo que es creado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entendimos que había derechos vulnerados, pensando en términos de comunicación en nuestro territorio particular. Y al entender que la Defensoría estaba para atender esas situaciones, también cayó de maduro que teníamos que trabajar en conjunto, pensar de qué manera, formarnos nosotros mismos también, ¿no? Entonces hicimos todas las capacitaciones de la Defensoría, y pensamos en cómo abordar. Por ejemplo, les digo una cosa que para nosotros es algo que es obvio, pero que no es tan obvio. Por ejemplo, nosotros en los medios de la UNLA no hablamos de policiales. No hay noticias policiales, no tenemos un Mauro Zeta, para decir uno, ¿no? ¿Por qué no tenemos? ¿Porque no sucede? No, claro que sucede, porque sucede, digo, gente mala hay en todos lados, ¿no? Y problemas de seguridad hay en todos lados. Pero a mí me interesa saber si el disparo salió de la derecha y entró en no sé dónde y vino la moto, que es lo que hacen las columnas de policiales, contar el hecho. Bueno, a la universidad no le ocupa eso, a la universidad le ocupa la seguridad. Nosotros no tenemos columnas de policiales, y cuando abordamos situaciones vinculadas a los policiales, por ejemplo, les cuento una que seguro conocen, porque fue muy lamentablemente muy famosa, horrible esa palabra que elegí, pero no se me ocurrió otra, que es el asesinato del femicidio de Anaí, que sucedió en Lomas de Zamora, ¿no? Cuando sucedió eso, toda nuestra comunidad se vio movilizada, porque además conocíamos la escuela, es parte de nuestro barrio, ¿no? Fue muy cercano para nosotros. Nosotros le dimos espacio a los compañeros y compañeras cuando pedían las marchas, salieron en nuestra radio, pero nos ocupamos nosotros del problema de la violencia de género, nos ocupamos nosotros de cómo generamos espacios seguros en nuestra comunidad, y analizamos el tema de la seguridad y la violencia machista desde otra perspectiva, sin entrar en los detalles. Nosotros no nos interesó saber si caminó 3 cuadras, si apareció otra persona, si dejó el celular en no sé dónde, porque para eso está la justicia, ¿no? Y es una manera de entender también la comunicación. ¿Qué es lo que vale la pena decir? ¿Qué suma esto? ¿No? Además de que justo en el caso de Anaí era un caso de cobertura donde estaban todos los medios hablando de eso, no íbamos a sumarnos uno más a decir lo mismo que estaba diciendo todo el mundo, pero podría suceder en cualquier cosa, en cualquiera de las situaciones. Digo, hay situaciones de inseguridad y de violencias en nuestros territorios, y nosotros no abordamos el caso como un policial, ¿sí? Lo abordamos sobre el problema, lo que intentamos es entender el problema, analizarlo, con profesionales de la propia universidad que se forman para eso, con invitados de la propia comunidad que viven en el territorio todo el tiempo y que entienden los problemas, conocen las zonas, hay otras cuestiones, para entender cómo resolver y para sumar información para la toma de decisiones. Esta es la otra cosa importante. Cuando yo les decía al principio que la información, además de ser un derecho, también define el tipo de comunidad que queremos ser y la que somos, lo que queremos transformar, si nosotros nos concentramos en hechos muy concretos, muy pequeños, muy de anécdota, como son los policiales, es el relato de lo que sucedió, qué pasó, qué le dijo, cómo terminó, los testimonios de la gente que conocen a las personas involucradas, bueno, etcétera, resolvemos algo. ¿De qué me sirve a mí esa información? ¿No? Y al mismo tiempo, como, bueno, ahora estamos entre elecciones, también nos parece importante contar con información para tomar decisiones. ¿Qué pasa en nuestro distrito? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las formas de abordar los problemas? ¿No? Teniendo una universidad que forma, por ejemplo, personas en la licenciatura de Seguridad Ciudadana, nos parecía fundamental tener esto.
pensado. O políticas públicas, o cualquiera de las relaciones internacionales, cualquiera de las carreras. Nosotros no somos una radio para adentro de la universidad. Cuando entendimos que el problema que teníamos que transformar era la universidad y el conjunto, porque también la comunidad universitaria es parte de la comunidad en la que estamos, teníamos que entender, digo, lo que pensamos es, tenemos que construir un medio o un conjunto de medios generalistas a la comunidad toda, ¿no? Y entender y pensar un medio generalista también tiene sus bemoles, porque por generalista es porque es superficial. No debiera ser superficial por generalista, pero es elegir que yo le hablo a la comunidad de alrededor y hablo de temas que nos competen a todos y a todas, aunque le dedique algún ratito a alguna particularidad, porque también tenemos particularidades. También participan los adultos mayores de Lanús en la radio. Acá hay una pregunta. Si nos puede contar más sobre la organización interna de la radio. Bien, ¿cómo se toman las decisiones? Muy bien, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Qué momento? ¿Qué tipo de decisiones podrán ser? ¿No? Porque hay muchos niveles y muchas posibilidades de tomar decisiones, ¿no? Si participan los estudiantes. Les contaba al principio que Lanús, la universidad, no tiene estudiantes de comunicación, pero sí participan los estudiantes en la radio en la medida que tengan voluntad o áreas de la universidad que se vinculen con el área de la radio o la televisión o el portal de noticias. Lo que nos pasó, creo que les voy a contar una anécdota. Al principio nosotros empezamos a pensar y pusimos en funcionamiento la radio y los medios, y creímos que la comunidad universitaria y los estudiantes, les estudiantes, iban a ser como una audiencia cautiva, como que era lógico. ¿Quiénes nos van a oír, mirar, ver? Oí, mirá, lee, es nuestro eslogan en Megafón. Pensamos que los primeros que iban a estar interesados iban a ser la propia comunidad. Y cuando hablo de la propia comunidad, hablo de los estudiantes, los docentes, los no docentes, las personas que van a hacer talleres, los adultos mayores que se forman en la universidad. Bueno, no nos pasó eso. Fue la primera sorpresa. Cuando la interacción con nuestras audiencias empezó a aparecer, resultó que los que más estaban prendidos a nuestra radio eran la comunidad de alrededor. No eran específicamente internos de la propia, o sea, la comunidad propia de la UNLA. Y eso por un lado nos indicó que estábamos en un buen camino, porque habernos pensado como generalistas estaba muy bien. Otra cosa que nos pasó interesante es que cuando empieza a aparecer la audiencia, las audiencias, distintos tipos de audiencias, interactuando con nosotros, también nos pasaba que todavía había 1995 fundada la universidad, les estoy hablando hace un montón de tiempo. Todavía, ustedes por ahí no conocen la universidad, les voy a contar, voy a hacer un pequeño autobombo. El campus de la universidad es un parque divino, es enorme, tiene un montón de árboles, es un espacio que siempre está limpio. Una cosa que llama la atención a todos los que nos visitan es que los baños de la universidad siempre tienen papel higiénico, por ejemplo. Cosas raras para institución pública, digamos, en el concepto de la institución pública, donde es todo muy complicado. El barrio, los alrededores de la universidad, mucha gente asumió que la universidad era privada, porque no podían concebir que hubiese un lugar tan cuidado que fuera público. Esa fue nuestra primera campaña en la radio. Somos la radio de la universidad, es pública, es nacional y es gratuita, ¿no? Porque lo que entendimos era que necesitábamos una alarma, un talán, 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 como la propaladora que va por el barrio y dice, eso que ves ahí tan lindo es tuyo, también es tuyo, y también tenés que ocupar esos espacios. ¿Sí? Quieras estudiar una carrera de grado o no, o sentarte, los sábados sucede mucho que hay familias que van a tomar un mate, y ocupan el espacio, y toman un mate, y juegan a la pelota un rato, y después se van. Bueno, no hubo ahí una interacción inicial cuando nos pusimos en marcha con la propia comunidad, pero la comunidad alrededor enseguida apareció, lo cual nos dijo como una alerta de, bueno, bien, había una necesidad, porque si no, hubiesen pasado de radio, ¿sí? O no hubiesen elegido la nuestra. Y luego de eso se empezó a construir, porque también la comunidad es parte de la comunidad de la universidad, entonces se empezó a mezclar, ¿no? Nuestras audiencias a veces hay estudiantes, pero hay estudiantes que no la escuchan solo porque son estudiantes, sino porque viven en Lanús, o en Loma de Zamora, o en Banfield, o en Avellaneda. Qué loco que haya pasado eso. Sí, a nosotros nos sorprendió un montón cuando empezamos a descubrir ese tipo de audiencias que seguían
y que elegían Megafón por alguna característica en particular. Después nos fueron apareciendo otros desafíos, ¿no? Distintos desafíos. Igual quiero volver a la pregunta porque no te la contesté del todo, me parece. Muy bien, desde el tren. Gracias, Gloria, por estar desde el tren. Bueno, la toma de decisiones. Bueno, la toma de decisiones, no sé específicamente a qué te referís con la toma de decisiones. Por ejemplo, de la grilla, ¿será? Si podés, Lucía, contame un poquito más a qué tipo de toma de decisiones te referís. Así puedo afinar la respuesta. Porque tomas de decisiones en la universidad, nuestra rectora repite hasta el hartazgo que la universidad es una democracia en miniatura. Tiene como todas un montón de instancias de participación colectiva, tal como existe en la nación, tenemos elecciones, espacios donde participan estudiantes, espacios donde participan docentes, no docentes, y las normas de la universidad se rigen por esa democracia. De ahí a las decisiones de los medios de comunicación, por eso la pregunta, los temas que abordan, los temas laborales que puedan surgir, temas laborales, si querés dame más data porque no termino de entender, los temas que se abordan tienen que ver básicamente, y ahí me voy un poquito más hacia la universidad. La Universidad de Lanús tiene una característica en su estatuto, ¿saben lo que es un estatuto? Si no saben, les hago un resumen. Es como las normas que establecen quiénes somos, qué tenemos obligación de hacer, qué es lo que vamos a hacer, plantean, es como la Constitución, ya que hablábamos de la democracia, es como la Constitución de la universidad. Donde decimos qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y ese estatuto tiene una cantidad de valores por los cuales la universidad trabaja. Y son además los valores que norman también la apertura de nuevas carreras, así como los medios, a toda la universidad. Entendemos que la universidad debe trabajar para fortalecer la democracia, para la integración latinoamericana, para defender los derechos humanos, para mejorar la vida y la calidad de vida de los y las argentinas y argentinos. Y esos son los temas que decantan en cómo elegimos los temas para pensar nuestros contenidos, ¿no? Vamos a abordar todo tema que entendamos o se entienda que hay una vulneración de derechos, por ejemplo, porque es un valor estatutario propio, la no discriminación, la solidaridad, un montón de valores, porque, repito nuevamente a nuestra rectora, que es la educación es en valores, primero y antes que nada. Y luego viene la técnica, luego viene todo el resto, la ciencia, la innovación, la tecnología, pero basada en valores. No voy a hacer un experimento solo por el hecho científico, académico de desarrollarlo, si no tiene una vinculación y una transferencia concreta para mejorar la vida de los y las argentinos y argentinas. Entonces hay temas que empiezan a ser de interés en ese marco, y hay temas que por ahí se pueden postergar un poco, ¿sí? O por ahí no se abordan directamente, como los policiales, como les contaba hace un ratito. Los que trabajan en la radio, ¿los temas laborales te referís a problemas de contrato de trabajo? Ana, como está Lucía en el tren, me animo yo a contarte, por ahí especulo con sus preguntas. Ellas están trabajando justamente sobre un relevamiento de la función de las mujeres en los comedores. Bien. ¿Cuál es esa presencia? ¿Qué pasaría con esas mujeres si estuvieran trabajo en blanco, si cobraran aguinaldo, si tuvieran vacaciones pagas? Recuerdo como ese contrapunto, exactamente. Entonces, puedo especular que viene un poquito por ahí todo. Por ahí. Bueno, tengo una buena noticia para Lucía, porque primero que en nuestro comedor comunitario, que se llama Carlos Mujica, el comedor universitario, todas las personas que trabajan están en blanco. Y tienen todos sus derechos laborales, no me sale la palabra, se me escapó. Tienen todos sus derechos laborales consagrados. En orden. Y en la radio, y todos los personales, iba por ahí bien, le agarraste bien, Indy. Y en la radio, la particularidad de nuestro medio respecto a cualquier otro medio es que nosotros sindicalmente, pensándolo como organización del trabajo, y quien defiende los derechos de les trabajadores de la universidad, tenemos un sindicato particular que es el sindicato de los no docentes o docentes universitarios, ¿no? que respalda y defiende los convenios colectivos de trabajo, trabaja incluso con la conducción de la universidad para conseguir mejoras en eso. Los presupuestos universitarios, se imaginarán, son
vienen en caída hace mucho tiempo, es un tema pendiente, el tema de la educación superior, sobre todo y particularmente la Universidad de Lanús tiene como un asunto a mejorar en eso, que viene trabajando hace un montón, pero los trabajadores están bajo un convenio que los protege. Y en el caso del comedor, y los comedores, el comedor universitario es un espacio donde trabajan mujeres y trabajan hombres. Casualmente la que lo dirige es una mujer, la que tiene ahí el mando, y todo el personal que trabaja en la cocina o en la atención están todos contratados de manera formal. Ay, qué lindo que tengan preguntas, me entusiasma que haya preguntas. Justo ibas a preguntar eso, perfecto. Bueno, en ese sentido la universidad tiene esa característica, a pesar de que en el caso particular de los medios de comunicación, también se rigen por otros sindicatos y otros convenios de trabajo, como el de locutores, como el de periodistas. En el caso de nosotros, como somos una institución pública y somos parte de la universidad, somos trabajadores universitarios, en nuestro caso. Bien, ahí me fui un poco de tema, pero no sé si quieren preguntar alguna cosa más, o qué les puedo... les puedo mostrar, ya que les hablé un montón, lo que podemos hacer ahora es mostrar, les voy a mostrar un spot, 2 en realidad, porque me dieron ganas de mostrarles esto por esta razón. Les voy a hacer una previa. Nosotros esos videitos que les voy a mostrar cuentan un poco lo que hacemos en los medios, son videos chiquititos de 1 minuto, pero hicimos un montaje de sonido muy distinto, con algunas variantes de imagen muy poquitas, pero con el mismo guión. Digo porque ustedes están trabajando proyectos. Y laburamos sonoramente un mismo guión en 2 estéticas sonoras muy distintas, y que terminan diciendo, o por lo menos a mi punto de vista, ustedes sabrán juzgar por sí mismos, que terminan dejando un mensaje distinto por cómo se trate el sonido. Yo si elijo una música o si elijo otra, la sensación de la imagen que me queda es diferente. Por eso es importante pensar la sonoridad de las cosas, el color de las cosas. Pero bueno, de paso conocen un poquito de Megafon, que tal vez les quede un poco lejos, pero pueden escucharnos, va el chivo, megafonunla.com.ar, escucharnos, leernos, vernos por ahí. Mientras pongo compartir pantalla, y les voy a mostrar... Ahora viene la prisa. Está haciendo mucho lío esto. Ahí va. A veces por Zoom se complican un poquito, como que traquea un poquito la imagen. Espero que lo puedan ver bien. Bien. Ahí va. ¿Están viendo, no? Diana. Muy bien. Ahí vamos entonces. Ahora viene la prisa. Ahora tenemos la televisión, la radio. Les presenta hoy. Ahora nos traen una noticia rápidamente, lo que está pasando en Oriente, en todo el mundo. Al segundo lo sabemos. Tenemos sí la noticia de la guerra que viene, de la que se prepara, y lo otro, y lo de adentro. No quiero reggaetón. ¿Cuántos poetas escribieron un poema ayer y anteayer, y el domingo antes de la tormenta, o el viernes después que anocheció? En la botica de la esquina no sé qué, no se venden poemas, se hacen, se sueñan, se intuyen. En Villa Dolores ha salido un poeta, en Buenos Aires hay un nuevo poema de fulano. Fulano ha escrito este hermoso poema, acá va, señores. Cómo los argentinos pronuncian la poesía, la literatura a través de sus desvelos, de su impaciencia, y hasta se inspiran cuando hay un movimiento en favor de la cultura, de esa locura divina que los hace afirmarse en su continente. Y ganar la posibilidad de que nuestro minuto sea cada día el mejor. No quiero reggaetón. Hay información, hay resistencias, hay técnicas y tecnologías, hay nanas y merengues, hay divulgación, hay transformaciones. Pero el mensaje le dan alma a los artistas. Oí, mirá, lee Megafon. Amigos queridos, hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara. www.megafonunla.com.ar. Apaguen tarde su lámpara. Muy bien, ese fue el primero.
¿Qué les pareció? Me pareció buenísimo. Y tener la voz de Atahualpa también, darle nuevo significado a lo que él dijo en un momento con otra cosa, traerlo acá, quedó perfecto. Así que estuvo buenísimo eso. Porque, bueno, Yupanqui por todo lo que representa y también por lo que dice en ese fragmento de miles de cosas muy interesantes que ha dicho, más allá de su arte. Pero es muy importante lo que dice, porque también es lo que nos motoriza a nosotros como medio. Es, ¿quién escribió un poema ayer? ¿Quién está ardiendo la comunidad desde el arte? No, el arte no significa un Van Gogh, ¿no? Cuando nosotros producimos arte, producimos hechos artísticos, estamos produciendo formas de resolver nuestros problemas, formas de entender. Lo que me parece genial, y lo que creo que también va en consonancia con el programa de Jóvenes y Memoria, es que uno no está detrás de la agenda que te imponen, sino que uno quiere construir otra agenda. Y es muy difícil, ¿no? Porque esto, detenerte a ver quién escribió el poema, a ver qué pasa en el barrio, quién hizo tal cosa en el barrio, bueno, que en general las agendas de los grandes medios no les interesa, no muestran, están totalmente operadas para querer contar una realidad y crear una realidad distinta a la nuestra. Es muy difícil. Entonces es un espacio de resistencia. Estos lugares son espacios de resistencia. Nosotros queremos que eso se entienda en el programa de Jóvenes y Memoria también como un espacio de que es de resistencia, pero que es la voz de los que no tienen voz en general. Entonces, digo, en ese sentido vamos de la mano. Claro, ahí igual, perdón porque es algo que se escucha mucho, el de los sin voz. Y me pasa que me arde un poco cuando digo, no es sin voz, porque esas personas hablan y tienen comunicación. Lo que pasa es que lo tienen en la comunidad. Entender que si no estás en los medios no existís, me parece que hay algo que erradicar en ese punto. No es que no hay voz, no hay medios que se hagan eco de eso. Por eso la necesidad y por eso la importancia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y trabajar en la pluralidad de medios, que existan medios locales que puedan tener tiempo en sus grillas para ocuparse de quién escribió una poesía ayer. ¿Qué ardió en la idea en la peña del otro día? Que terminaron discutiendo una cosa y pensando que iban a cambiar el mundo, porque no, cosas que suceden en las comunidades. Es necesario, porque no hay nadie sin voz. Lo que hay es pocos espacios donde exhibir eso, donde haya el tiempo para atender, para ir a buscar esto que dice Yupanqui en el spot. Un poco esa era la voluntad, por eso elegimos ese fragmento de Yupanqui, porque nos representa y porque además entendemos que la universidad, por ejemplo, las universidades suelen llamarse casas de altos estudios, como si estuvieran lejos, ¿no? Es como están inalcanzables, allá arriba, altos estudios. Bueno, nosotros a la UNLA no le decimos casa de estudios, punto. ¿No? En principio. Y también tenemos otras visiones para pensar. La universidad entendió que se tenía que pensar de otra manera, y por ejemplo, algo que es muy habitual en las universidades, que es tener una secretaría de extensión. Nosotros no tenemos secretaría de extensión, no entendemos a la universidad como algo que está muy arriba, lejos, y tiene que educar a la comunidad. La universidad aprende de la comunidad, porque si no, ¿cómo va a entender cuáles son los problemas que tiene que resolver? ¿No? Hay un conocimiento que la academia no tiene, que es el territorio. Y hay un espacio de sanación también y de procesamiento de nuestros problemas, que es la cultura. La producción cultural, la producción popular de cultura, lo que hace es ayudarnos a entendernos, a procesar nuestros dolores, ¿no? Nuestra historia, nuestros errores, un montón de cosas que no se entienden leyendo libros, que no se procesan adquiriendo información. Lo digo esto y hago énfasis en esto por los trabajos que ustedes están laburando, porque tiene mucho que ver con eso. Están laburando obras o sea, están haciendo cultura, están haciendo arte, por más que les parezca que, ay, yo que no soy artista. Sí, claro que sí. La cultura popular es esto que están haciendo ustedes con Jóvenes y Memoria. Es la construcción y reconstrucción de la memoria para entender cómo nos sanamos, cómo no volvemos a repetir determinadas cosas, cómo establecemos cuál es la comunidad en la que queremos vivir. Y de qué manera hacemos eso posible, ¿no? Porque también está la otra parte, que es la de accionar. Por eso Megafón no se queda sencillamente en emitir la radio. Nosotros perfectamente podríamos emitir la radio desde nuestras oficinas, llamamos por teléfono, producimos desde Megafón, traemos gente que vaya al estudio, hacemos entrevistas. No,
Creemos que los medios de comunicación también son un encuentro cara a cara, sin pandemia, ¿no? El encuentro en persona, con el tiempo, las respiraciones, con la energía que cada uno de nosotros trae de la vida cotidiana que lleva, ¿no? Y eso construye saberes también, ¿no? Porque ahí aparecen un montón de cosas, como las necesidades, como las alegrías, la identidad se termina de configurar en esos espacios. Y la cultura es un espacio muy importante para desarrollar eso. Porque es imposible procesar colectivamente, uno puede entender a partir de una experiencia personal, procesarla de una manera, una tragedia, por ejemplo, ¿no? Una situación de mucho dolor. Pero ¿cómo se produce eso en términos colectivos? ¿Cómo se logra ese procesamiento en términos colectivos? A través de la cultura. A través de la creación sin pausa de espacios donde haya intercambio, cultura popular, y se empieza a pensar esto que decíamos al principio de la identidad. ¿Cómo nos entendemos? ¿Qué nos duele? ¿Cómo muestro mi dolor? ¿Cómo huele mi dolor? Nuestro dolor. ¿Cómo suena? ¿Cómo dejaría de doler? ¿Qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? No es una producción académica, necesita de la academia para poder motorizar una transferencia, porque la academia transforma eso y devuelve en otro tipo de materia, digamos. Pero la cultura, y sobre todo la cultura popular, la producción de comunicación popular, por lo menos desde mi punto de vista, trabaja en eso, en la perspectiva de futuro, en el deseo, ¿no? En reconocernos a nosotros sin repetir, porque eso es otra cosa. Antes decías eso y me pareció interesante, y me acabo de acordar, que es cuando nosotros, si no nos hubiésemos cuestionado todo lo que les estoy contando desde que empezamos, lo que uno tiende a hacer cuando, y lo mismo les debe pasar a ustedes, tengo que hacer una producción audiovisual, tengo que hacer una intervención en el espacio. Lo primero que uno agarra es lo que conoce. Y lo que conoce no es necesariamente lo único que existe. Probablemente lo que conoce es lo que se produce en centros que tienen la capacidad de distribuir mayor a la nuestra, por ejemplo, de un medio local. Entonces, ¿cómo producimos cosas distintas? Sin copiar. Lo único que intenta, cuando uno empieza un proyecto nuevo, lo primero que hace es buscar referencias de cómo hace. Entonces pensamos que un programa de radio empieza diciendo, hola, buenos días, son las 9:30 de la mañana, hace 27 grados. Y tal vez no hace falta empezar así. Porque ese día pasó algo que nos modificó el estado y no vamos a empezar de esa manera. Entonces, si yo no me hago la pregunta, lo que termino haciendo es repitiendo las formas de los espacios de hegemonía, donde lo único que hacemos es producir cultura hegemónica, no la nuestra, la que aprendimos en otro lado. Y no nos dimos el espacio tal vez a preguntarnos esto, ¿cómo suena esta mañana? ¿Qué música tiene hoy mi estado de ánimo, nuestro estado de ánimo? ¿No? ¿Qué nos falta para estar mejor? ¿Y cómo suena eso que me gustaría hacer? ¿No? Si nosotros no nos hubiésemos hecho esa pregunta, seguramente la construcción de la identidad sonora de la radio, por ejemplo, hubiese sido muy distinta. Y tal vez no sonaría Yupanqui. Tal vez sonaría, estoy muy vieja y no se me ocurre nadie de moda, Despacito, que ya me quedé un par de años atrás. ¿No? Sonaría Fonsi. Bueno, Fonsi no suena, a menos que querramos que suene Fonsi, es una decisión. No es porque está de moda, ¿no? Por ejemplo, la programación de música que suena en nuestra radio está elegida. Y hay algunos, por supuesto, porque nosotros no renegamos de la música comercial, y está buenísimo, pero lo hacemos a conciencia. Elegimos esta canción de fulano porque nos representa en este momento, porque tenemos ganas de escucharla. Pero también le damos bola a todos los artistas. ¿Saben la cantidad de músicos que hay en el conurbano sur? Enormes músicos que van de gira por todos lados, que hacen una música extraordinaria, ¿no? Y que uno cuando los escucha dice, pero ¿cómo es posible que esto se lo esté perdiendo toda la gente? Bueno, Megafón tiene ese espacio, y se ocupa de buscar y dar lugar a los artistas emergentes, sobre todo los independientes, que les cuesta muchísimo vivir de la música, requiere un montón de formación, un montón de años de formación, es casi matemática la formación del músico, pero cuando sale al mercado laboral para tratar de sostenerse con esa, no encuentra la manera de subsistir en ese, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo transformamos entonces esa situación? Poniéndolos a sonar, pasando la planilla a SADAIC, diciéndole a los músicos que se inscriban en SADAIC, porque para eso existe un organismo de recaudación de derechos, ¿no? Exponiendo al Estado en función de
fomentar la creación y el crecimiento de nuestros artistas regionales, ¿no? Eso es parte también de la ley de medios audiovisuales, el tener una cantidad de música en castellano, de esa música en castellano que sea de Argentina y que sea también de estos grupos emergentes o nuevos o independientes, y que eso en las grandes radios no se respeta en nada. No, les voy a contar Muy difícil. es muy difícil y es muy difícil de cumplirlo. Les voy a contar también un problema que tuvimos nosotros con un programa, no voy a hacer propaganda de ningún software privado para no hacer propaganda, pero es los software que hacen de gestión de la radio. Cuando vos les cargás la música nueva, nosotros cargamos música todos los meses, cargamos una cantidad de música. Cuando vos cargas la música, el programa ya venía programado previamente, y entendía que los discos que estabas ingresando al programa eran los discos hit que tenían que sonar. Entonces nos pasaba que cada vez que metíamos música nueva, había temas que sonaban todo el tiempo, y yo decía, ¿pero por qué? Si esto ya sonó ayer, ¿por qué suena de vuelta hoy? Porque hasta el software está pensado desde la industria, ¿no? Tuvimos que hacer un lío para desarmar esto, para que no tuviera esa característica. Porque, ¿por qué repetimos despacito? Yo no escuchaba a Fonsi, pero me la sé entera. Y porque la escucho en todos lados. Producto también del desarrollo de software que lo financian empresas privadas para poder tener estos resultados, ¿no? Entonces es un entramado de cuestiones que van desde lo más macro hasta lo más micro. Un programa de gestión de radio que está hecho para fomentar a la industria discográfica, que no es lo mismo la industria discográfica que los músicos y los artistas, ¿no? Sí, desnaturalizar eso que está como un orden dado. Yo creo que cuando uno es adolescente o joven, por ahí no se cuestiona y piensa que lo que se pasa, se pasa. Después cuando empezaste a entender que si se pasa algo es porque hay otras cosas que no se pasan. Porque yo creo que temas pegadizos como el de Fonsi hay un montón. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese lo sabemos todos y todas? Porque hay un negocio detrás. Sin desmerecer al artista, todo bien con Fonsi, todo bien con Despacito, la bailamos, nos divertimos un montón, pero cuando empezás a pensar en la política cultural, te empezás a dar cuenta de que no hay política cultural, hay política empresaria, ¿no? Entonces, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que plantea además la apertura de los sectores con posibilidades de tener medios de comunicación, no solo los sectores públicos, como en el caso de la universidad, sino el tercer sector, los sin fines de lucro. Cuando vos tenés un medio y te pones a investigar los medios que no tienen fines de lucro, te vas a dar cuenta que la agenda que construyen es otra, que la búsqueda del tiempo es otra, ¿no? Tienen claramente otro perfil. Y en algunos casos no sucede porque lo que pasa en el medio es quiero tener un medio, quiero tener una radio, y terminan emulando, entonces abren la mañana y lo que hacen es leer La Nación, Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, entonces terminan multiplicando la agenda establecida, ¿no? Es la estrategia de dejar de lado esa agenda y empezar de verdad a mirar tu comunidad y tu territorio y entender cuál es la agenda que tengo que abordar. Porque la comunicación es un servicio, además de un derecho. Yo tengo que poder dar la información que la gente a la que estoy interpelando le sirve, ¿no? No la que a mí me sirve que tengan, que es otra cosa, ¿no? Y también, por otro lado, pensar que no existe comunicación aséptica, ¿no? Que eso es también muy importante. No, por eso también nosotros cuando hablamos de Megafón y hablamos de nuestros deseos y hablamos de lo que queremos ser, no nos da cosa decir que estamos posicionados y que tenemos determinados valores que vamos a defender. Porque yo prefiero que todo el mundo que nos escucha sepa que nosotros estamos parados y que nuestro ideal de universo, de comunidad, es ese y no otro, y que de última, si no coincide, debata y discutamos si hay algún asunto. Pero yo no voy a estar engañando de que soy un medio independiente. Yo no soy independiente, yo quiero que esto funcione así, quiero que mi comunidad tenga determinados estatus de calidad de vida, quiero que no se vulneren derechos, y lo tengo que decir. Y es engañoso cuando digo que soy independiente cuando no lo soy, porque siempre toda persona que viva tiene una idea del bien y del mal, esto está bien y esto está mal. Hables lo que hables, aunque parezca que lo que digo es objetivo, está implícito ese deseo. Entonces lo mejor que puedo hacer es explicitarlo. Y que mi interlocutor o interlocutora sepa desde dónde estoy hablando, ¿no? Porque también es un problema enorme de la comunicación, como si se pudiera construir la comunicación independiente. No es posible.
no es humanamente posible, ¿sí? Y no está mal tampoco, está muy bien, y cuanto más lo explicitemos, mejor, porque tenemos más herramientas para el debate. Si yo te digo dónde estoy, qué quiero y qué no quiero. Vos me podés decir, eso lo querés y eso me perjudica por esto, y lo podemos debatir. Ahora, si yo te digo que mi información es absolutamente objetiva, ¿y cómo me vas a discutir eso? Si es objetiva. Es una trampa, un poco, ¿no? Si tienen algún programa en la radio sobre temas de educación y pedagogía. No, pero hablamos de educación y pedagogía constantemente. Esto que estamos haciendo es eso, básicamente también, ¿no? Es la manera. Nosotros tratamos de nuestra grilla de programación, que si la quieren ver, vuelvo a repetir el chivo, es www.megafonunla.com.ar, ven la grilla, ven los contenidos que damos, hablamos de educación, hablamos de pedagogía, hablamos de las juventudes, pero hablamos en términos de un programa que puede ser un magazine, como Feria Franca, que es nuestro programa de la mañana, ¿no? Abordamos temas de educación, qué es lo que necesitamos. Qué bueno, que te guste, Lucía. Gracias, Gloria. Abordamos, pero no necesariamente tenemos que tener un programa. Cuando hablamos de comunicación generalista, hablamos de eso, ¿no? Es generalista, no es de nicho. No voy a hablarle a los docentes o los que están vinculados con la educación. Estoy hablando para todo el mundo. En el medio hablo de educación, hablo de pedagogía, hablo de seguridad, hablo de un montón de cosas, pero no es de nicho. No tenemos esa expectativa de que nuestro contenido vaya a determinado sector con un interés muy particular. Indy, ¿querías preguntar algo? Sí, quería retomar la pregunta de Lucía, que, aprovechando que está Ana, que era cómo era la estructura de trabajo en la radio, cómo se organizan, la figura del productor, del operador, del conductor, etcétera, etcétera. Que entiendo que venía un poco por ahí también, de cómo puede uno ejecutar y replicar lo que funciona efectivamente después en las radios como estructura. En principio yo les puedo contar cómo es la estructura de los programas y de la grilla de Megafon, pero también creo que es importante decir que la forma de organizar un medio o un programa, o un audiovisual o lo que fuera, va a depender de lo que querramos comunicar. Yo les puedo decir cómo nos organizamos nosotros, pero el equipo que nosotros tenemos está vinculado al presupuesto, por supuesto, inicialmente, entonces es siempre escaso, pero además de eso, tiene que ver con qué es lo que estamos buscando hacer. Entonces nuestra forma de organizarnos te puede servir como información, pero no necesariamente es replicable, por esto que les decía también antes, no conviene repetir, mejor pensar qué es lo que quiero y de acuerdo a eso, entender qué roles. En Megafon nosotros tenemos en la radio, la grilla está organizada con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas diarios de salida diaria en vivo, más algunos enlatados que tenemos a la noche y los fines de semana, que enlatados significa programas que se graban previamente y salen en un horario determinado, pero está grabado. Nosotros en esa organización tenemos un equipo de operadores, escasísimo equipo de operadores, que son los que hacen la magia, básicamente, porque sin operador no hay radio, básicamente, y cuando tenés un operador que interviene, seguro que recuerdan referencias, que interviene vistiendo el aire, poniendo la cortina, un sonido, una palabra que tiene, digo, el operador es el que le da magia al momento. Después de eso tenemos el equipo de operadores, más equipos de conducción, producción. Nosotros somos medio multifunción. Nadie hace una sola cosa sola. Nadie. ¿No? Cuando no están al aire, están produciendo un programa que sale después, o escribiendo una nota para el portal de noticias, o generando una nota para el área audiovisual, o editando sonidos. Todos y todas en Megafon hacemos más de una tarea, lo cual podría ser un abuso sindical, pero no lo es. Digo, la intención es pensar la integralidad. También yo pienso en eso, yo también dirijo los medios desde hace mucho tiempo, y también es un poco... hay veces que los espacios se parecen un poco a quienes los conducen, y yo tengo una característica medio pulpo, que hago un poco de esto, un poco de aquello, un poco del otro, entonces todos estamos cruzados en distintos proyectos y participamos, tal vez como productores en uno, como editores en otro, como vos, yo hago también locuciones, entonces a veces grabo, a veces escribo el guión que graba otro, ¿no? Como... la organización es muchísimo más parecida a una radio o un medio comunitario que al imaginario de una radio pública, digamos, como te podés imaginar, o sea, Radio Nacional, no sé, para decir un ejemplo, donde está todo mucho más estructurado. Nosotros nacimos
crecimos a partir de las políticas públicas, pero también pudimos crecer a partir de que el Estado Nacional nos dio recursos para eso, si no, no hubiésemos podido, porque la universidad tiene su centro de funcionamiento y de presupuesto para la actividad académica, ¿no? Cuando nosotros pudimos recibir esos fomentos, pudimos construir nuestros estudios gracias a un convenio con INAES, para decirles, por ejemplo, un ejemplo que no tiene que ver solo con el Estado propiamente. INAES es el Instituto Nacional de Economía Solidaria, entendiendo nuestro proyecto como un proyecto territorial que iba a fomentar el trabajo de la economía solidaria, también nos financió los estudios, bueno, miles de fomentos que permitieron que nos equipáramos, que consiguiéramos plantas para las personas que trabajan en la UNLA, en la radio, dentro de la UNLA, y etc. Pero nuestro funcionamiento es muchísimo más parecido a un medio comunitario, en donde, bueno, vamos viendo qué es lo que hace falta, y vamos viendo, y generamos un trabajo colectivo, mucho más que un trabajo formal de yo soy el operador, llego a las 6 de la mañana, me voy a las 3 de la tarde, ¿no? Mucho menos vinculado a eso que en relación a la tarea concreta y a lo que queremos contar. No sé si ayudé a la pregunta o te confundí más. A veces pasa. Ana, para ir redondeando, Vale. ¿no? Me parece que vamos redondeando, me parece que está bien. Bien. Si hay alguna pregunta de Sin o de Lucía, y si no, últimas palabras y lo que vos quieras contarnos. Bueno, para ir cerrando, si quieren pregunten ahí en el chat o me dicen, pero para ir cerrando, a mí lo que me gustaría como dejar de moraleja es esta especie de cosa que a mí me gusta contagiar, de que hay que meter mano y hay que innovar respecto de las necesidades propias. Ahora están desarrollando proyectos para jóvenes y memoria. Créanse artistas, porque tal vez lo son. Háganse las preguntas, cuestiónense, vean de qué manera encuentran, cómo cuentan esa historia que están queriendo contar. Y ojalá en el camino toquen, a mí nos pasa, a nosotros nos pasa en Megafon también, es mientras todo el trabajo enorme que estamos haciendo, exista solamente una persona que haya cambiado su forma de entender o haya mejorado su calidad de vida o de entender, o de camino, o de deseos o de futuro, yo estoy hecha. Yo estoy hecha, y hace 10 años que trabajo en eso, en la radio particularmente. Emprender las cosas y cualquier creación movilizado desde ahí siempre va a tener un buen resultado. A alguien le van a tocar el alma. Entonces, mi mejor recomendación es esa, es que busquen primero el color del alma de ustedes y cómo eso pueden plasmarlo en el proyecto que están desarrollando, y que se lo lleven para siempre, porque no es solamente para jóvenes y memoria, es para todas las cosas que puedan pensar hacer. Y que como jóvenes nos interpelen a los que ya no somos tan jóvenes y nos digan qué es lo que necesitan. Porque si hay un espacio difícil, es ese. No existen medios de comunicación que atiendan lo que las y les jóvenes les interesa, les moviliza. Está muy adultocéntrico el mundo y necesitamos mucho más de eso. Necesitamos de ustedes. Que ustedes nos digan qué es lo que está faltando y en qué la estamos pifiando, para que ustedes tengan ese espacio. Entonces háganse cargo de eso, porque eso también es una responsabilidad, no solamente es una bienvenida, es como, bueno, ¿cómo hago esto? Donde encuentren espacios como es el programa Jóvenes y Memoria, donde lo puedan hacer, aprovéchenlo, y que ojalá les sirva para llevar al resto de cosas a la escuela, al espacio que hagan de otras actividades, a sus grupos de amigos, y puedan generar muchas más historias que cuenten cuáles son sus intereses, sus problemas y sus formas de entender el mundo y lo que hay que transformar. Eso es lo que me gustaría dejarles, modestamente.